y saludo con gusto a Michelle Martínez, neumóloga pediatra. Se espera que en el próximo mes de agosto, con el inicio del nuevo ciclo escolar, se dé ya en Sonora el regreso presencial a clases al 100% en todos los niveles educativos. ¿Se puede tener un retorno seguro a las escuelas? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Estamos listos ya? De acuerdo a la Secretaría de Educación Pública, las autoridades del gobierno federal, bueno, ya estamos listos y el menor riesgo, decía Hugo López-Gatell, que se da es precisamente en los planteles. Ya tenemos la línea telefónica a Michelle. Michelle, buenos días, un gusto saludarte. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo ves, Michelle? ¿Es seguro desde tu trinchera como experta, como neumóloga, un regreso a clases en los niveles educativos, sobre todo en el nivel básico? Sí, creo que estamos en un mejor momento en la pandemia, en donde poco a poco está haciéndose esta transición a una endemia, es decir, a donde probablemente este virus ya llegó para quedarse y va a haber brotes ocasionales o estacionales, pero esperemos no llegar otra vez a cifras tan importantes. Pero aquí entra una parte muy importante, que lo que ha permitido esta endemia ha sido la vacunación. Ajá. Entonces, creo que parte importante para un regreso seguro a clases es la vacunación de los mayores de 5 años de edad. En nuestro país, a partir del 3 de marzo, COFEPRIS, pues no lo anunció, no, pero a No lo partir del anunció, 3 lo de hizo en lo marzo, oscurito, Lo hizo en lo oscurito. sí, pero a partir del 3 de marzo, pues ya aparece oficialmente Ujú. aprobada en México la vacunación de los menores de 12 años, del grupo de los 5 a los 11, Sí. que es justamente el grupo de edad de los menores pues de nivel básico. Ujú. Entonces, sí creo importante, tenemos tiempo de aquí a agosto a empezar la vacunación, al menos en los grupos más vulnerables de este periodo etario, ¿no? O Ujú. sea, pacientitos que tengan alguna comorbilidad sí creo que deben de ser prioridad para poder facilitar su regreso a clases de una manera más segura. Más segura. Se abrió un registro, se anunció, pero no se efectuó. De hecho, la gente nos ha estado preguntando por acá, Karina, ¿cuándo se vacunan? Tenemos vacunados con comorbilidades, sí, menores de edad de 14 a 17, ¿verdad? Algo así. Tenemos vacunación abierta a Ujú. mayores de 15 años y menores con comorbilidades de los 12 a los 14. A los 14, pero Pero con creo que comorbilidad, o sea, no cualquier niño se puede vacunar. Lo que hemos estado viendo, Michelle, es que por la cercanía que tenemos con Estados Unidos, pues muchos padres han optado por vacunar a sus hijos en Estados Unidos, menores de esa edad exactamente. o en esa edad. Y la verdad es que sí considero prudente que si está en las posibilidades de los padres, consideren vacunarlos como sea. ¿Por qué? Porque la vacuna ha probado segura y Ujú. ha probado también evitar complicaciones severas de la enfermedad. Apenas en marzo, la Ciprina nos daba las estadísticas de cómo iba el COVID en niñas y niños hasta el 27 de marzo del 2022 y nos decían que en toda la pandemia había habido 96.794 casos confirmados, Ujú. solamente reportados, y de los cuales 946 disfunciones, que si bien no son comparables quizás en la magnitud de lo cómo afectó a otros grupos etarios u otros grupos vulnerables, creo que no es para nada despreciable Ujú. eh, ver estos números, ¿no? Los niños también pueden padecer COVID, los niños también pueden complicarse con COVID y creo que no vale la pena el riesgo cuando ya tenemos una vacuna que además de probar de ser segura, pues es eficiente. Ujú. Sí, y lo que no ha hecho, pues el gobierno federal en este caso, pues es como exponer o dar a conocer más bien cómo va a funcionar y a partir de cuándo, porque no se habla que ya un importante número de la población ya está vacunada o el grupo prioritario, en teoría, ya hablamos de una cuarta dosis de refuerzo y este grupo en sí que es numeroso también, que es importante y que está afectando también en el tema de las clases, pues no se ha protegido, porque, bueno, hablábamos también primero del personal docente, el cual ya está vacunado, ya tiene refuerzo también, pero entonces estaría pendiente, pero muy pendiente este sector de niñas, niños, adolescentes por el grupo de edad que abarca. Sería de 5 a los 12 años de edad. El nuevo grupo etario Ujú. sí, pero ya tendríamos que haber vacunado a los mayores de 12 años
entre comillas, sanos, ¿no? A los que está pacientes de 12 pendiente años. también, que está Ajá, pendiente. Entonces sería de los 5 a los 14 más bien, sin comorbilidades en exactamente. general, pues Ujú. aplicar. Sería lo ideal, por lo menos, tener una dosis o el esquema completo para agosto y poder regresar, Pues Michelle. al menos una dosis ya tendríamos beneficio. Ujú. Tenemos que considerar, y yo creo que es el grupo, entre comillas, más olvidado de esta pandemia, y para mí los verdaderos campeones han sido los niños. Han sido que si bien físicamente quizá no eran los más afectados por la pandemia, sí son a los niños a los que encerramos, a los que los sacamos de la escuela, a los que los metimos a clases presenciales y les cambiamos la vida. Claro. Entonces, sí creo que ahora es el momento de priorizar tanto su salud física como su salud mental. Los niños necesitan volver a la escuela, pero necesitamos facilitarles la seguridad para hacerlo. Sí, porque muchos de los niños que nos escuchan seguramente ya veamos que muchos están emocionados, tienen ahorita Claro. clases presenciales un día, 2 días a la semana, 3 días. De verdad, hay muchos niños que no están yendo a la escuela, hay niños que no han podido regresar ni un día. También ha influido mucho, y hay que decirlo, el tema de la rehabilitación de las escuelas, porque aunque ya estaba el personal vacunado, en muchos, o estaba listo, porque era un llamado insistente que hacía el gobierno federal para que en enero se retomaran, y cuando tendrían que haberse retomado las clases presenciales en la mayoría de los planteles, no están aptos muchos porque no tienen las condiciones de infraestructura para regresar a clases. Pero ese ya no es problema de los niños y de las niñas ni de los papás, ese es un problema de las autoridades que tendrían que solucionar, Michelle, a la par de que se avance con esta vacunación. Entonces yo también coincido en que tendrían que garantizarse un regreso seguro, y sobre todo porque 2 años y medio de estar encerrados sin socializar, sin tener una retroalimentación ahí directa, interactuar con niños, niñas de su edad, yo creo que esto trae otra afectación más grave, que es lo emocional, lo hemos estado viendo. Sí, totalmente. Ujú. Entonces, sobre todo en los grupos más vulnerables, y no solamente me refiero a los pacientes que tengan comorbilidades, sino quizá a los pacientes que económicamente están en escuelas un poquito más marginadas, Ujú. que quizás no tienen la posibilidad económica de ir al extranjero a vacunarse. Creo que es donde debe de estar el enfoque para poder garantizar, o sea, todos tenemos derecho a la salud, independientemente de nuestra estrato socioeconómico. Entonces, este grupo de niños han sido los más vulnerados, porque muchos de ellos el acceso que tuvieron a la educación en estos 2 años y medio fue mediante perifoneo o mediante los programas de televisión. Ujú. Entonces, creo que tenemos una brecha educacional muy importante, que tenemos una ardua labor para poder subsanar estos 2 años y medio en los cuales, pues, la salud es primero, y en los cuales, pues, sí tuvimos que hacerlo así, pero ahora tenemos que rendir cuentas y tenemos que apoyarlos de una manera garantizando su seguridad, tanto física como, pues, mental, y en este caso educacional. Y que eso implica, pues, la vacuna. Entonces, Exacto. para que pues tenemos unos meses todavía para ver si se avanza. Se está hablando ya, lo que a mí me llama la atención, bueno, es que ya se está anunciando un cierre de vacunación masiva, en el caso de Sonora, bueno, en el caso también el resto del país, así lo anunciaba el delegado. Entonces, nos preguntamos qué va a pasar con niños y niñas, ¿no? Si se Sí, pero creo está, que ajá. ahí entra la exigencia de la población civil, la Uh-huh. exigencia de los padres, pues ya no hay pretextos, ya está aprobada por nuestra comisión sanitaria, que es COFEPRIS. Sí. Ya sabemos que Segura tiene meses, por decir que ya prácticamente un año aplicándose en Estados Unidos. Entonces ya tenemos mucha evidencia que nos dice que es segura. Entonces ya tenemos todo para exigir como población civil la vacunación masiva, pues de 5 para arriba. Que es Ya no hay Pfizer, ¿no? pretexto. La aprobada para menores de edad es Pfizer, es la vacuna Sí, Pfizer. sí, es la única Ujú. aprobada para los menores, ¿no? Bien, pues ahí está entonces el comentario de la experta neumóloga pediatra, Michelle Martínez, en relación, bueno, a si podría existir un retorno seguro, pero que es indispensable, pues, el tema de la vacunación también, y un derecho a la salud que tienen niñas y niños. Michelle, muchísimas gracias. ¿Dónde te encontramos? ¿En qué teléfono podemos contactarte?
Sí, bien, me encuentro en Hospital San José Hermosillo. En el teléfono de citas es el 109-0580. 109 0580. 109-0580. Contacta a la neumóloga pediatra Michelle Martínez. Michelle, muchísimas gracias y bonita semana. Igualmente, muchas gracias. Saludos, ahí está.